Última Mirada. ¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hay veces en que los hombres más poderosos del planeta, aunque tengan distinta ubicación en el planeta mismo, inevitablemente tienen que confrontarse. Lo que está pasando entre el presidente de Estados Unidos, el país más poderoso del planeta, y el Papa, que es estadounidense, que él tiene como nombre original Robert Prevost, original de Chicago. Bueno, y el líder inobjetable de todo el mundo católico, en algún momento dado siempre se pensó, a ver, ¿qué va a pasar cuando eventualmente haya controversia en lo que dice cada cual? Y bueno, la controversia está derramada y Donald Trump, un hombre muy poderoso, el Papa León XIV, que así es el nombre de Papa de Robert Prevost, otro hombre tremendamente poderoso, dos estadounidenses se encontraron duramente. Raúl Sor, en su análisis internacional. Sí, realmente llama la atención que hayan tenido esta fricción y bueno, todo esto se desencadenó por una imagen en que, digamos, Trump está atendiendo a un enfermo. La podemos ver aquí, ahí está. Justamente. Exacto, y que él sale luz de sus manos y claro, es una clara alusión a Jesucristo. Y esto ha causado un revuelo enorme y que... Perdona, esa imagen la pone el mismo Trump. Exacto. Ya. Él la divulgó, Ya. Probablemente no está, por supuesto, está generada con inteligencia artificial. Sin duda, claro. Y no sabemos quién la elaboró, pero él la difundió y se siente orgulloso de ello. Y claro, el escándalo estalló inmediatamente y fue acosado por la prensa y bueno, se le señaló que esto era realmente un sacrilegio y que ofendía a los verdaderos santos. Sí, no, y hay, digamos, los católicos en el mundo son cerca de 1.200 millones. Sí. De manera que esto realmente impactaba a un sector muy significativo de la población y también un porcentaje, aunque no mayoritario, muy relevante de la población estadounidense. Y la reacción fue unánime en el sentido de decir esto es sacrilegio y que, digamos, Trump se elevaba por encima y se presentaba como una figura sacra, bueno, el propio Cristo. Y claro, esto ha generado una serie de discusiones que se vieron reforzadas por las palabras del vicepresidente J.D. Vance, que dice, mire, el Papa está muy bien, pero que se mantenga en los temas teológicos, que no se involucre en temas políticos. Y a esto... Vance, Trump puede involucrarse en temas religiosos. Exacto, bueno, digamos, Vance es católico, además. Sí. Y bueno, el hecho es que esto genera una pugna en que muchos dicen, con esto Trump ha cruzado una línea roja y ha aumentado el coro de quienes dicen este hombre está desequilibrado, Trump. Es decir, esto no es normal. Hasta dónde han llegado sus ínfulas y cómo se puede comparar con una figura sacra. Y mira, por lo tanto esto está sacudiendo a una parte importante de su base en Estados Unidos de cara a las elecciones que tendrán en noviembre. Ahora, hay una cosa que es muy, que es muy confusa, creo yo. Te voy a poner ejemplos locales sobre otra materia. Cuando Pablo Neruda, cuando Gabriela Mistral ganan el premio Nobel, el país es puro orgullo.
Es puro, y lo cuenta, pero fantástico. Tenemos 2 premios Nobel y es orgullo, independientemente de lo que pensara Gabriela Mistral, lo que pensara Pablo Neruda respecto a sus posiciones políticas. Era esta sensación de tener a un compatriota en la cúspide. Cuando es elegido León XIV, también hubo un movimiento bien de satisfacción en Estados Unidos. Ni hablar en Argentina con el Papa Francisco. Además, el Papa Francisco en Argentina. O sea, uno inmediatamente asume eso. Pero hacía mucho tiempo que había comentarios de que en algún momento dado estos dos iban a sacar chispa. Uno, como decía yo antes, líder de una religión enorme, y el otro líder del más enorme de todos los países. Bueno, se encontraron de una manera, pero que parece más cargado a lo chabacano que a lo político religioso. Bueno, francamente es inexplicable, y lo más curioso es que Vance toma esta postura de profundizarlo y decir, bueno, aquí el Papa tiene que mantenerse acotado a sus temas. Y esto recuerda esta anécdota de Stalin, que se dice que Stalin en algún momento se preguntó, cuando le dijeron que esto ofendía al Vaticano y que, digamos, su postura de persecución a la Iglesia Católica podía traer consecuencias, Stalin se jactó y dijo, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Esa famosa frase. Exacto. Divisiones, estamos hablando de divisiones militares. Exactamente. Divisiones de ejército. De ejército, así que como diciendo, a ver, tírate contra mí nomás, pues Vaticano. Exacto, o sea, con la Guardia Vaticana, con esas flechas, esas lanzas, etcétera, no me vas a hacer mucho daño contra mis blindados. Pero todos sabemos que, en definitiva, el Vaticano jugó un papel decisivo en el colapso de la Unión Soviética. Y esto fue justamente el país donde se comenzó a desequilibrar el bloque soviético, fue en Polonia, un país esencialmente cristiano, muy y católico. Católico. Básicamente católico. Y bueno, la influencia del Vaticano en la desestabilización o la fragilización del régimen comunista polaco es conocido, se han escrito muchos libros sobre esto, de manera que este tema de las divisiones es bien cuestionable, porque ciertamente el Vaticano tiene una influencia enorme, y hoy día en Estados Unidos, en parte por la migración latina, que ha sido muy importante, los latinos... Ha crecido la cantidad de católicos. Exacto. Y bueno, y en este caso estamos hablando de cristianos, porque no solamente católicos. Sí. Cuando tú, digamos, tocas la figura de Cristo, es decir, el cristianismo abarca a los evangélicos, a protestantes y católicos. Es distinto si tú hablas del Vaticano, claro, ahí estás hablando, de católicos. De católicos propiamente. Pero en este caso estás, digamos, desparramando, como se dice vulgarmente, con ventilador. ¿Y cuál puede ser? No sé si es que alguien podría meterse en la cabeza de Trump, pero puede ser la intención de generar algo que inevitablemente iba a producir probablemente esta misma reacción, cosa que cualquier asesor relativamente normal te lo hubiese dicho? Absolutamente. Bueno, eso es un tema que se está discutiendo mucho en Estados Unidos, y hay quienes dicen que Trump padece de problemas psicológicos, que, digamos, en alguna manera está incapacitado para tener las responsabilidades que tiene. Y esto es un rumor que ha circulado, que en inglés dicen unhinged, es decir, está destemplado, y que, digamos, no calcula, o para la importancia de su puesto y la gravitación que tienen sus declaraciones y sus actos, bueno, que él se está convirtiendo en disfuncional al sistema, y todo esto apunta a lo que, digamos, conocemos en Estados Unidos como el impeachment, es decir, una acusación constitucional
en América Latina hemos tenido varios Sí, claro. presidentes que han sido cuestionados, Y acá en Chile también hemos a, tenido ver, acusaciones por con, corrupción. a veces con justicia y otras Sí, veces claro. aprovechándolo por, digamos, la capacidad o la estabilidad mental del mandatario. Y en el caso de Trump, esto está comenzando a surgir como un tema importante. Si uno lee la prensa estadounidense, hay un número creciente de opiniones que dice este hombre está, digamos, destemplado. Sí, bueno, esta confrontación con el Papa, eh, como tú muy bien lo has descrito, sacude a el movimiento católico, en particularmente en Estados Unidos. Y han habido bastante presencias, incluso salió gente a la calle en un momento dado y todo. Pero, a ver, ¿a qué más? ¿Cuál puede ser la influencia de un papa estadounidense, que además representa a todos los demás católicos, eh, en un gobernante como Trump? Bueno, una cosa es, digamos, no confundir el cristianismo con el catolicismo. Exacto. Es decir, Vaticano, es decir, hay muchos protestantes evangélicos que tienen una visión muy crítica del Vaticano Sí. y del Papa en particular. Pero otra cosa es, digamos, Jesucristo, completamente distinta. Y por lo tanto, en eso converge todo el mundo cristiano. Y de alguna manera, esta imagen que hemos mostrado Sí. es una imagen que afecta al conjunto del Hay cristianismo. otra imagen que también queremos mostrar para conversar sobre esto, que estamos hablando de es el primer papa estadounidense en la historia. Y como yo decía antes, esto que debiera generar un sentido de orgullo por tener de cabecilla de una de las más importantes religiones a alguien de tu país, en realidad ha sido una competencia, un gallito de poder. Bueno, es tanto así que Trump, en su estilo jactancioso, dijo, bueno, y el Papa está allí gracias a mí. Fui yo quien contribuí de manera decisiva a que fuera nombrado y efectivamente la Iglesia Católica estadounidense es muy gravitante en el conjunto del mundo católico. Es probablemente, seguramente la iglesia más rica con más recursos, como corresponde al poder de Estados Unidos. De manera que incluso en eso él está insinuando que el Papa es un mal agradecido. Sí, ahora convengamos que Trump es una persona que, si es que algo se puede decir de él, es que no le tiene temor a que se produzcan cambios en la esfera de lo conocido mundialmente. Cambios que van desde el llegar y declarar que Groenlandia va a ser parte de Estados Unidos o Canadá merecería ser el estado número O Panamá, 57. el canal es de Estados Y que Unidos. el canal de Panamá es canal de Estados Unidos y apropiarse de cosas. Pero otra cosa distinta es meterse con las convicciones y creencias de personas que están también dentro de su mismo país, como fue el caso de esta confrontación con el Papa, Sí, bueno, que no parece muy propio de ningún presidente, digamos. absolutamente. Y ahí, por eso está digamos, la corriente que aumenta sobre la salud mental del presidente. O sea, nadie encuentra una explicación lógica, política, de por qué compra este pleito. Y para profundizarlo más, que J.D. Vance lo respalde y salga, digamos, como escudero de Trump en este tema, siendo Vance un católico, ha llamado profundamente la atención. Y bueno, hay quienes se preguntan si hay un motivo ulterior o hay un cálculo, pero es difícil pensar en qué otro interés hay, salvo algo que se ha vuelto crónico con Trump, que tiene, al parecer, una urgencia
una necesidad de siempre tener un enemigo y estar atacando y estar, digamos, rebajando a ciertas figuras y, digamos, diríamos, el síndrome del dueño del fondo, y decir, de golpear la mesa, aquí el que manda soy yo. Y bueno, hasta cierto punto habrá sentido que el Papa, siendo, como tú bien lo señalas, estadounidense, bueno, aquí no hay espacio para los dos. Hay otra cosa que Trump ha demostrado tener, y que en términos de psicología social se le llama el síndrome de distracción, que es, tú lo dijiste antes, que es cuando tú tienes un problema enfrente muy fuerte, buscas distraer la atención construyendo otra noticia que de alguna manera reduzca la importancia de lo que había. Y una de las cosas más lógicas en eso es, por ejemplo, bombardear a Irán. Y de alguna manera disminuye la única cosa que estaba creciendo muy fuerte en Estados Unidos, que era todas las conversaciones y todos los escándalos en torno al caso de Jeffrey Epstein. Tú distrajiste muy, yo te diría, si tú quieres, racionalmente la mirada para que Epstein pasara a otro momento, y todos vemos lo que está pasando en Irán. Satíricamente, esto los estadounidenses le dicen la cola que movió al perro, es decir, generar esta distracción. Pero a mí me surge la duda si esta distracción a lo mejor es más onerosa que la causa misma. Quiero decir, muchas veces cuando un niño trata de ocultar alguna falta y le miente a los padres, al final el castigo es porque le mintió a los padres, claro, y no por la falta original. Bueno, yo creo que en esta situación vemos algo que se podría interpretar de esa manera. Es decir, porque hay muertos entre medio. No, y el pleito con el Papa probablemente a muchos estadounidenses les va a resultar más cercano y más hiriente a sus sensibilidades religiosas que lo que está ocurriendo en Irán, que sí, estamos en contra de la guerra, esto puede ser perjudicial, pero si tú tocas algo tan cercano como son tus convicciones religiosas y sientes que te han vulnerado en esos principios, a lo mejor la reacción traducida en términos políticos, y finalmente la política se traduce en votos, en una situación electoral, esto podría tener consecuencias muy serias de cara a noviembre, en que tienen las elecciones parlamentarias. Elecciones parlamentarias, efectivamente. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo continúa este encontronazo que, para ser franco, hace, qué sé yo, un año atrás, nadie imaginaba que podía darse de esta manera, digamos, entre dos gobernantes muy poderosos, cada cual, del mismo país. En ámbitos diferentes, pero igualmente poderosos. Totalmente diferentes, pero del mismo país, que quizá eso molesta un poco más, de que haya alguien que puede mover, qué sé yo, 1.200, 1.300 millones de personas, y que no sea el gobernante de turno. Bueno, de hecho, este pleito, este incordio, se generó por la guerra de Irán, y fueron las palabras del Papa las que motivaron el malestar de Trump, y fue justamente el Papa llamó a concluir esa guerra, y lo que uno espera de un líder religioso, que esté por la paz, que esté por la armonía entre los... Pónganse de acuerdo. Exacto, y que contra la destrucción y contra la muerte es lo menos que se le puede pedir a un líder religioso, y que eso haya motivado esta respuesta cambia las reglas del juego. Bueno, vamos a ver cómo sigue este combate entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y León XIV, Papa. Yo creo que esto está mal aspectado, sí, para Trump. Yo creo que el Papa lleva la de ganar. Veamos tu libro. Oye, tengo un libro fantástico. Patogénesis. Patogénesis. Patogénesis, sí.
eh, de Jonathan Kennedy. Ah, yo pensé que cómo había nacido el Pato Donald, pero no está. No. Sí, Pato Génesis. bueno. Sí, Ese no, fue Walt Disney que lo creó. no, sí. No, pero esto es sobre una historia del mundo en 8 plagas. Ay. Y el rol que han tenido las plagas y, bueno, las bacterias y los virus en la historia de la humanidad. Es un libro extraordinario. Pero es un libro de consideración científica. De consideración histórico-científica. Entonces él recorre distintas circunstancias, distintas regiones en el mundo y qué ha pasado. Por ejemplo, tiene un capítulo muy interesante sobre la llegada de los europeos a América Latina y cómo la población de alrededor de 20 millones de personas que se estimaba vivían en este continente, especialmente en Mesoamérica, Centroamérica, se redujo a un par de millones. ¿Y por qué? Por las plagas. Las enfermedades, que venían con los soldados. Claro, sarampión, por ejemplo, claro. La peste, y así sucesivamente, distintas enfermedades para las cuales las poblaciones nativas no tenían anticuerpos. Y bueno, la venganza de América Latina, que entonces todavía no era América Latina, fue mandarles una enfermedad a Europa. ¿Cuál fue? Sífilis. No te puedo creer. La sífilis no existía en Europa y la contrajeron en esta región los conquistadores y se la llevaron a Europa. Y bueno, claro, no, digamos, esto no era una pugna. Claro, no era como la viruela, si tú quieres, claro, o la viruela, lepra. La viruela era otra de las grandes enfermedades que devastó en la, digamos, América indígena, devastó completamente países y bueno, también tiene un acápite muy interesante sobre la población africana y las enfermedades y la esclavitud, cuando comienzan a traer cantidades de esclavos a Estados Unidos, principalmente la vulnerabilidad que tenía la población africana a determinadas enfermedades. De manera que eso... Además, hay que recordar que estas enfermedades existían y como tú dices muy bien, venían a veces con personas que salían de otros lados. Infectadas, claro. Claro, pero no existía todavía una, llamémosla así, una industria de bioquímica de cómo enfrentarla, digamos. Exacto, y bueno, digamos, habían remedios caseros, pero digamos, no había salud pública, de manera que cuando una población estaba afectada en estas pestes, lo que se hacía era aislarla. De ahí vienen las cuarentenas y simplemente se sacrificaba. Esto pasó mucho en los buques en que traían a los esclavos. Claro. Si cundía una infección, los tiraban al mar, presumiendo cuáles podían tener la enfermedad y tratar de que no contagiara al conjunto en ese entonces de la mercadería, porque no eran seres humanos. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Patogénesis, de Jonathan Kennedy, que es un sociólogo inglés, un libro muy ameno, pero te juro que está muy bien escrito, muy bien investigado y que a mí me ha causado un tremendo impacto. Patogénesis de Jonathan Kennedy. Muy bien. Muchas gracias, Raúl Sor. Muchas gracias a ustedes por su sintonía y nos encontramos el próximo lunes.